La promesa no amanecía igual desde que el nuevo mayordomo, Cristóbal Ballesteros, había tomado el mando. El aire estaba impregnado de vigilancia, como si cada gesto de los criados fuera evaluado con ojos expertos, y cada paso resonara con más peso de lo habitual en los pasillos de piedra del palacio. Ricardo, que hasta hace poco ostentaba con orgullo el puesto de jefe del servicio, apenas encontraba palabras para articular su nueva condición: ayudante de cámara del marqués. No era un castigo, pero tampoco una distinción. Era una reducción de poder, una invitación tácita a hacerse a un lado. Petra, que nunca había sido amiga del orden ni de la sumisión, encajó aún peor el cambio. La humillación de tener que rendir cuentas directamente a Cristóbal no solo minaba su orgullo, sino que despertaba en ella un resentimiento latente, agitado por años de complicidad con Cruz y juegos de manipulación que ahora, de pronto, parecían no tener cabida. Cuando Cristóbal le comunicó que desde ese día todas sus funciones estarían bajo su estricta supervisión, Petra no pudo contener el gesto de desprecio. «¿Y si no estoy de acuerdo?», preguntó, con el veneno bailando en la lengua. «No es una sugerencia, Petra. Es una orden», respondió él, sin levantar la voz pero dejando en cada sílaba el peso de una muralla. Mientras tanto, en los dominios de la familia Luján, la tormenta tenía nombre y apellido: Catalina de Luján. La hija del marqués se había propuesto modernizar el modelo de gestión de la finca, abogando por un aumento de sueldos para los trabajadores y reformas que se alejaban peligrosamente de la tradición. Sus propuestas no solo levantaron ampollas entre los conservadores como Jacobo o el barón de Valladares, sino que llegaron a incomodar a su propio padre. Alonso, el marqués, hombre de pocas palabras y muchas convicciones, no tardó en frenar a Catalina en seco. «La promesa no es un café de estudiantes», le dijo con severidad. «Y tú no vas a revolucionarlo todo en nombre de ideales que no entiendes del todo». Catalina, herida pero no sorprendida, mantuvo el tipo. Lo que más le dolía no eran las palabras del marqués, sino el tono condescendiente, como si su inteligencia y capacidad fueran meros caprichos juveniles. Ella, que había dedicado años a entender cada rincón de la finca, cada necesidad de sus jornaleros, se enfrentaba ahora no solo a sus detractores externos, sino a su propia sangre. Pero lo que desconocía era que la traición más dolorosa se gestaba a sus espaldas. Jacobo, con esa sonrisa de serpiente que también sabía usar, convenció a Martina para reunirse con el barón de Valladares en secreto. Querían desautorizar a Catalina sin enfrentarse directamente a ella. El cuchillo por la espalda siempre duele más cuando viene de alguien que consideras familia. Justo en ese momento, en el hangar, otro conflicto empezaba a gestarse. Manuel, aún con el corazón dividido entre el amor y los deberes familiares, recibía de labios de Nora una noticia que encendía su sangre. Leocadia había puesto en duda su contratación. La misma Leocadia que hasta ahora se había mantenido al margen del mundo empresarial decidía, de forma repentina, inmiscuirse en las decisiones de su sobrino. Manuel, que nunca había sido hombre de arrebatos, se vio invadido por una rabia distinta. No por lo que se decía de Nora, sino por la intromisión, por la falta de respeto, por la sombra constante de control que ejercía Leocadia. Así, decidió enfrentarla, no con gritos, sino con claridad. Entró al salón donde ella solía leer sus cartas, con pasos firmes. «¿Por qué cuestionas mi decisión?», le preguntó sin rodeos. Leocadia levantó la vista, sorprendida por el tono. «No lo cuestiono, Manuel. Solo me preocupa que tus motivos no sean del todo profesionales». La palabra retumbó. Profesionales. Como si todo lo que Manuel había hecho hasta ahora fuera fruto de caprichos. Él, con los ojos clavados en los de ella, replicó: «Te equivocas. Esta vez, no voy a permitir que nadie, ni siquiera tú, me trate como a un niño». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier réplica, y Leocadia, aunque no lo admitiera, sintió por primera vez que el poder empezaba a escapársele de las manos. Poco después, en el ala este del palacio, Ángela se enteraba de algo que le helaba la sangre. El escándalo del puñetazo al marqués de Andújar comenzaba a circular. Hasta ahora, ese episodio había permanecido oculto, enterrado entre susurros y lealtades silenciosas. Pero la llegada de Lorenzo, con su lengua afilada y su afán de venganza, había cambiado las reglas del juego. Leocadia, que nunca olvidaba una afrenta, también tenía mucho que ganar si ese escándalo se expandía. Y Ángela, que había decidido quedarse en la promesa para construir algo junto a Curro, ahora se veía obligada a enfrentarse de nuevo a un pasado que no perdona. Curro, por su parte,
vivía sus propios fantasmas. Al enterarse de que Cristóbal Ballesteros venía recomendado por Lisandro, el miedo se apoderó de él. ¿Y si Cristóbal sabía quién era en realidad? ¿Y si descubría que no era solo un criado más, sino el bastardo del marqués Alonso? Cada paso que daba por los pasillos le parecía una confesión. Cada mirada de Cristóbal, una acusación velada. Intentaba mantener la compostura, pero las manos le temblaban al servir el té. Y Ángela, que lo conocía más que nadie, notaba cada una de sus grietas. Al mismo tiempo, en el palacio de los duques de Carril, don Gonzalo recibía la visita menos deseada, Lorenzo. El capitán entró como quien vuelve a casa propia, con esa arrogancia de quien sabe demasiado. Gonzalo, siempre prudente, le pidió a Jacinto que localizara a Lope, no tanto por la compañía como por la necesidad de distraer a la fiera. Pero Lorenzo, con mirada de halcón, no tardaría en reconocer al cocinero. Lope, ajeno al peligro que se cernía sobre su identidad, compartía en ese instante una conversación sincera con Federico, el joven marcado por la desaparición de su hermana. Era un momento de verdad, de empatía, de conexión. Lo que ninguno de los dos sabía era que la libreta dorada, aquella que podía contener respuestas cruciales, estaba siendo destruida en ese preciso instante. Un símbolo más de todo lo que se pierde cuando se actúa con miedo. Mientras la tensión crecía en cada rincón de la promesa como una niebla espesa, que no deja ver con claridad pero se siente en cada inspiración, Cristóbal Ballesteros seguía asentando su dominio con una precisión casi militar. Su estilo, frío pero justo, había comenzado a redefinir por completo las relaciones dentro del servicio. Aunque algunos veían en él una amenaza, otros, como Pía o incluso Santos, no podían evitar cierto respeto. Había algo en su forma de caminar, de ordenar, de mirar con calma pero sin titubeos, que recordaba a los tiempos de Rómulo, solo que con una autoridad más tajante, menos paternal. Santos, que había sido expulsado por motivos que aún le pesaban en el corazón, fue readmitido. Pero ya no como antes. Cristóbal lo recibió en su despacho. Ese que antes era de Ricardo, y que ahora parecía impregnado de una lógica fría, funcional, y le explicó sin rodeos. Tienes una segunda oportunidad, pero ya no bajo la protección de tu padre. A partir de ahora, tu valor se medirá solo por lo que hagas. No por quién eres. Santos asintió con humildad. Por dentro temblaba, pero había aprendido, a golpe de humillación, que crecer a veces significaba bajar la cabeza para poder mirar hacia adelante sin miedo. Ricardo, al enterarse de que su hijo volvería al servicio, no supo si agradecerlo o temerlo. Por un lado, la esperanza de ver a Santos reconstruirse. Por otro, la certeza de que él, como padre, había perdido toda autoridad. Su nueva función como ayuda de cámara lo alejaba de las decisiones, lo volvía una sombra respetuosa pero sin peso. Y, sin embargo, en medio de ese vacío, encontró un extraño alivio. Ya no tenía que tomar partido, solo cumplir órdenes, ser testigo. Petra, en cambio, no conocía el arte de adaptarse. Cada orden de Cristóbal era para ella un agravio, cada reunión, un acto de humillación. Y aunque fingía acatar, por dentro tejía planes, especulaciones, alianzas imaginarias. Empezó a buscar en Enora un posible punto débil. La joven mecánica francesa era nueva, atractiva, admirada por Manuel, y, sobre todo, mal vista por Leocadia. Petra pensó que, quizás, en esa tensión creciente podría encontrar la grieta por donde infiltrarse. Pero Leocadia estaba demasiado ocupada en contener las consecuencias de su enfrentamiento con Manuel. Después de la charla en la biblioteca, la atmósfera entre ellos se había vuelto irrespirable. Él ya no la saludaba como antes, no buscaba su opinión, evitaba incluso compartir mesa. Y eso, para una mujer acostumbrada a manipular desde la cercanía familiar, era un castigo insoportable. Intentó acercarse a Enora, fingiendo cortesía, pero la joven, advertida por Manuel, mantuvo las distancias con una frialdad educada que hirió aún más el orgullo de Leocadia. Al mismo tiempo, Catalina intentaba recomponer sus ideas después del enfrentamiento con su padre. En el fondo, lo que más le dolía no era el desacuerdo, sino la indiferencia. Alonso no había querido debatir, solo imponer, y eso la obligaba a replantearse si valía la pena luchar dentro del sistema o romperlo desde fuera. Cuando se enteró de que Martina y Jacobo habían planeado una reunión con el barón de Valladares sin informarle, sintió que la traición ya no venía solo de los enemigos, sino de quienes se suponía que estaban a su lado. Esa noche,
Se encerró en su cuarto con los libros de contabilidad y los registros de la finca. No durmió, revisó cada cifra, cada entrada, cada gasto. Buscaba demostrar, con hechos, que su proyecto era sostenible, que su visión no era un capricho, sino una necesidad. Mientras tanto, Curro vagaba por los pasillos como un alma en pena. Cada gesto de Cristóbal lo ponía en alerta. En sus ojos leía sospechas que quizás no existían. Pero el miedo, cuando nace de una verdad oculta, no necesita pruebas para crecer. Buscó a Yana, como tantas veces, pero ella estaba ocupada con nuevas tareas. La ausencia se volvía eco. Solo Ángela parecía capaz de detener su caída. Ella, que lidiaba con su propio escándalo emergente, encontraba en Curro una especie de refugio. No hablaban mucho, pero cuando se cruzaban, sus manos se rozaban con una necesidad muda, como si ambos supieran que, si una tormenta los arrasaba, al menos podían ahogarse juntos. Y en el Palacio de los Duques de Carril, el teatro del engaño estaba a punto de estallar. Lorenzo, que nunca hacía visitas inocentes, había llegado con un objetivo: desestabilizar. Don Gonzalo lo recibió con cortesía medida, pero su incomodidad era evidente. Lope, al enterarse de la presencia del capitán, sintió como el pasado le golpeaba el pecho. No podía permitirse ser reconocido. No ahora, no cuando había empezado a reconstruir una vida de verdad. Pero Lorenzo tenía memoria y mirada de cazador. Jacinto, leal a Gonzalo, intentó desviar la conversación con anécdotas banales. Lope fue llamado con la excusa de asistir en la cocina, pero en cuanto entró en el salón, los ojos de Lorenzo se fijaron en él como dos cuchillas. Lope, con un gesto apenas perceptible, bajó la vista y se retiró. No dijo palabra, pero dentro de sí supo que el peligro era real. Esa noche, mientras limpiaba cuchillos de cocina, pensó en huir, en desaparecer, pero luego recordó la conversación con Federico, la historia de su hermana, la libreta dorada, y entendió que no podía dejar que el pasado ganara otra vez. Lo que no sabía era que, en ese mismo instante, la libreta estaba siendo destruida. Fuego lento, ceniza sin vuelta atrás, alguien, quizás Petra, quizás Leocadia, quizás alguien aún no revelado, había decidido que esa verdad no debía salir a la luz. Y en cada hoja que se convertía en humo, se perdía una posibilidad de justicia, de redención, de futuro. En la sala de costura, donde los hilos tejían no solo vestidos sino también confidencias, Pía observaba a Petra con el ceño fruncido. Hacía días que la veía moverse con una inquietud extraña, como si cada paso escondiera una intención, como si cada palabra cargara veneno. Petra no soportaba la supervisión de Cristóbal, eso era evidente. Pero más allá de la incomodidad, Pía intuía algo más: el resurgir de una antigua ambición. Esa necesidad insaciable de controlar, de estar por encima, de manipular desde las sombras como lo había hecho tantos años junto a Cruz. Una tarde, al cruzarse en el pasillo, Petra le soltó con falsa dulzura: curioso cómo cambian las jerarquías, ¿verdad, Pía? Ella, sin perder la calma, respondió: no cambian, Petra. Solo se revelan. Fue un intercambio breve, pero cargado de electricidad, y Pía supo que debía estar alerta, porque Petra nunca se rendía sin dar pelea. Mientras tanto, Catalina convocó una reunión con los jornaleros. No fue oficial, no se celebró en el salón del consejo ni con papeles sobre la mesa. Fue al aire libre, bajo un roble centenario, donde los trabajadores solían comer durante el descanso. Catalina, vestida sin lujos, con los zapatos manchados de tierra, habló con ellos como una más. Les explicó sus ideas, sus propuestas, su deseo de hacer de la promesa un lugar más justo. Algunos la miraban con admiración, otros con escepticismo, pero todos la escuchaban. Cuando terminó, un viejo jornalero se levantó y dijo: nadie antes se había tomado el tiempo de preguntarnos qué pensamos. Y en esa frase, Catalina encontró fuerza para seguir. Pero los ecos de esa reunión llegaron pronto a oídos del barón de Valladares. Jacobo, con una sonrisa que escondía cuchillos, aprovechó para reforzar la narrativa del descontrol que reinaba bajo el liderazgo de Catalina. Si permitimos que los trabajadores se crean con derecho a opinar, el orden se perderá, dijo, casi como si hablara de un virus. El barón, que valoraba más la obediencia que la equidad, asintió. Una finca no se gobierna con ideales, sino con disciplina. Esa frase se convirtió en sentencia. Y Martina, presente en la conversación, tragó saliva con dificultad. Por primera vez, dudó, porque aunque se había unido a Jacobo en su estrategia,
comenzaba a sospechar que la causa no era tan noble como él afirmaba. En el hangar, Manuel intentaba concentrarse en sus planos, en las piezas que Enora le traía con manos hábiles y ojos que lo miraban como si cada gesto suyo valiera oro. Pero algo lo distraía, no solo la tensión con Leocadia, sino una sensación más profunda, la de estar en una encrucijada. Por un lado, su vocación, su sueño de volar, de innovar. Por otro, la política familiar, las traiciones, los juegos de poder que se entretejían en cada esquina del palacio. Cuando Enora le trajo un nuevo prototipo de hélice y él, al probarlo, sintió la potencia mejorada, la miró con gratitud genuina. Esto podría cambiarlo todo, murmuró. Ella sonrió tímidamente. Lo sé, por eso lo hago. Y en esa confesión, breve pero cargada de significado, algo se encendió entre ellos. Pero justo en ese momento, Curro entró sin llamar, con el rostro desencajado. Venía de hablar con Santos, que le había mencionado algo inquietante. Cristóbal tenía archivos. Dossiers, informes sobre cada miembro del servicio. Curro, presa del pánico, imaginó lo peor. ¿Y si sabe quién soy?, preguntó, sin mirar a Manuel. Sorprendido, le pidió calma. No tienes pruebas, no saques conclusiones. Pero Curro no escuchaba. La ansiedad lo devoraba desde dentro. Salió del hangar como una sombra, dejando a Manuel y Enora sumidos en un silencio tenso. Esa noche, en su habitación, Curro decidió hablar con Ángela. La buscó en la capilla, donde ella solía refugiarse. La encontró sentada, mirando las velas, con los ojos enrojecidos. Cuando él se acercó, ella no se sorprendió. Sabía que vendrías, dijo en voz baja. Y él, sin rodeos, se sentó a su lado. Le contó todo, su miedo, sus dudas, su certeza de que el pasado estaba a punto de alcanzarlo. Ángela lo escuchó en silencio. Luego, con una voz serena, le dijo: «Quizás ya es hora de dejar de huir». Curro la miró. En sus ojos había una ternura nueva, casi maternal, y por primera vez en días, respiró con algo parecido a la paz. Mientras tanto, en el palacio de los duques de Carril, la situación con Lorenzo se volvía insostenible. Don Gonzalo, sintiendo que la tensión no podía alargarse más, confrontó al capitán en privado. «¿A qué has venido realmente?», preguntó con frialdad. Lorenzo, sin inmutarse, respondió: «A saldar cuentas. Y a buscar justicia». La ambigüedad de sus palabras dejaba todo abierto. Pero Lope, desde la cocina, lo entendía todo con claridad. Esa noche, mientras preparaba la cena, escondió una carta en el doble fondo de un cajón. Era una confesión, un testamento silencioso, por si no lograba escapar a tiempo. Federico, por su parte, cada vez más vinculado a Lope, empezaba a sospechar que tras la amabilidad del cocinero se escondía una historia trágica. «A veces pareces alguien que ha perdido demasiado», le dijo una tarde. Lope, con una sonrisa amarga, respondió: «O que ha visto demasiadas cosas». Y no dijo más, pero en sus ojos brilló una tristeza antigua. Y mientras la noche caía sobre todos, en el corazón de la promesa, Catalina cerraba los libros de cuentas y escribía una carta. No era para Alonso, ni para Jacobo, era para sí misma, una declaración de intenciones, una promesa personal. «No me detendrán, porque lo que propongo no es una revolución, es justicia». Y mientras firmaba su nombre, sintió que, pese a todo, aún había esperanza. La mañana siguiente comenzó con una calma engañosa. El cielo estaba cubierto de nubes, y el viento agitaba las copas de los árboles como si presintiera que algo estaba a punto de romperse. En la cocina, el ambiente era tenso. Lope apenas hablaba. Petra se movía como un espectro, con una sonrisa que no alcanzaba a los ojos. Santos servía el desayuno en silencio, mientras Pía observaba con atención cada detalle, cada silencio, cada cruce de miradas. Desde que Cristóbal había tomado el control, los días parecían más largos y los gestos más pesados. Cristóbal, como si no percibiera esa atmósfera densa, o tal vez justamente porque la comprendía a la perfección, decidió reunir a todo el servicio en el salón de la servidumbre. No era común una reunión así. Cuando todos estuvieron presentes, guardó unos segundos de silencio. Luego habló con voz clara, pausada: «La promesa ha cambiado. Y seguirá cambiando. Habrá orden, habrá control, pero también habrá justicia. Si alguno de ustedes siente que no puede trabajar bajo estas condiciones, puede irse. Sin represalias, pero el que se queda para hacer las cosas bien». Nadie se movió, nadie habló, pero todos sabían que ese era un nuevo pacto, una línea trazada en el suelo. Después,
llamó a Petra a su despacho. Ella entró erguida, desafiante. ¿Por qué yo?, preguntó sin rodeos. Porque tú eres la que más se resiste al cambio, respondió él. La conversación fue breve, cortante, casi violenta. Petra lo acusó de venir con ideas de fuera, de no conocer la historia del lugar, de despreciar a quienes habían construido la promesa con años de lealtad. Cristóbal no se alteró. La lealtad sin respeto no sirve de nada. Y tú hace tiempo que dejaste de respetar esta casa. Cuando Petra salió del despacho, sus ojos ardían. No de miedo, sino de furia. Mientras tanto, Manuel había decidido dar un paso más en su relación profesional, y quizás emocional, con Enora. La invitó a cenar en el hangar, entre las piezas de avión, bajo la tenue luz de una lámpara de gas. Había dispuesto una mesa improvisada, 2 copas, un plato simple cocinado por él mismo. No es gran cosa, dijo, algo incómodo. Enora sonrió, emocionada. Es más de lo que muchos han hecho por mí. Hablaron de motores, de ideas, de sueños. Pero también de miedos. Manuel confesó que desde la pérdida de memoria, había aprendido a valorar las personas que le decían la verdad, sin máscaras. «¿Y tú lo haces?», le dijo. Ella bajó la mirada. «Solo porque tú eres el primero que me escucha». Cuando las copas se vaciaron, no hubo beso. Pero sí una promesa tácita. De confianza, de alianza, de algo que aún no tenía nombre, pero ya tenía raíces. En otra parte de la finca, Catalina fue convocada por Alonso. La conversación que siguió fue tensa, dura, casi brutal. Alonso, visiblemente irritado, le reprochó su actitud insubordinada, su falta de visión de conjunto. Catalina, por primera vez en mucho tiempo, no se contuvo. No soy tu enemiga, padre. Pero si defender a los trabajadores me convierte en tu adversaria, entonces tendrás que elegir de qué lado estás. Alonso, herido en su orgullo, no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana, miró hacia los campos, luego, con voz más baja, dijo: «La promesa no puede ser un experimento». Catalina, firme, replicó: «No es un experimento, es el futuro», y se fue, dejando al marqués solo con sus dudas. Mientras todo eso ocurría, Martina se reunía a escondidas con Jacobo y el barón de Valladares. El encuentro fue en una sala alejada, a espaldas de todos. El barón, impaciente, exigía una solución inmediata. Catalina está fuera de control, y si no la detenemos ahora, arrastrará la finca a la ruina. Martina, incómoda, intentó mediar. Quizás hay que escucharla. No todo lo que propone es tan irracional. Jacobo la fulminó con la mirada. No estamos aquí para filosofar. Estamos aquí para proteger lo que nos pertenece. La tensión entre ellos era evidente. Y Martina, por primera vez, sintió que su complicidad con Jacobo la había llevado demasiado lejos. Que estaba cruzando una línea que no quería cruzar. En otro rincón del palacio, Curro había decidido que no podía seguir huyendo. Buscó a Cristóbal, le pidió hablar a solas. El mayordomo, sorprendido pero receptivo, lo recibió en su despacho. Curro, con voz temblorosa pero firme, le dijo: «Sé que puede que sepa quién soy. O al menos lo sospeche. Solo quiero decirle que no he venido a robar nada, solo a encontrar mi lugar». Cristóbal lo miró largo rato. Luego, con una seriedad que desarmaba, respondió: «No me interesan los secretos de sangre, Curro. Me interesa lo que cada uno hace con ellos». Y esa frase, simple pero poderosa, cambió algo en Curro. Por primera vez, se sintió visto. No juzgado, solo visto. Ángela, por su parte, seguía enfrentando la sombra del escándalo del puñetazo. Sabía que tarde o temprano explotaría. Y cuando Lorenzo, con su habitual teatralidad, lo mencionó frente a Leocadia, la bomba estalló. Leocadia, que ya estaba deseando tener algo con lo cual deshacerse de ella, no tardó en usar la información. Convocó a Ángela al despacho y, sin rodeos, la acusó de manchar el nombre de la promesa. «Tú no perteneces aquí, nunca perteneciste», le dijo con voz gélida. Ángela, herida pero entera, respondió: «Yo he trabajado por este lugar más que muchos con apellido. No necesito tu aprobación». Pero cuando salió, las piernas le temblaban, porque sabía que su permanencia pendía de un hilo. En el palacio de Carril, Lorenzo seguía jugando sus cartas con habilidad venenosa. Pero cometió un error, subestimó a Lope. Una noche, al intentar acorralarlo en la cocina con insinuaciones sobre su pasado, Lope le respondió con una frase cortante: «Cuidado, capitán. A veces, cuando uno escarba demasiado, encuentra cosas que no puede manejar». Lorenzo sonrió, burlón, pero en sus ojos hubo una chispa de inquietud.
Porque Lope ya no era el sirviente sumiso de antes. Era un hombre con historia. Y con aliados. Esa misma noche, Catalina fue a buscar a Curro. Le pidió ayuda, no como primo, no como amigo, sino como alguien que entiende lo que es luchar contra los muros invisibles del poder. Curro aceptó sin dudar. Dime qué necesitas, y en ese momento, una nueva alianza nació. No para conspirar, sino para resistir. A la mañana siguiente, el cielo de la promesa despertó con un color distinto. No era el azul límpido de las jornadas tranquilas ni el gris tormentoso de las amenazas abiertas. Era un matiz intermedio, opaco, suspendido. Como si el día no se atreviera aún a decidir si inclinarse hacia la luz o hacia la sombra. En ese ambiente, Alonso se encontró en el pasillo con Ricardo. Fue un encuentro breve, casual, pero algo en la mirada del exmayordomo hizo que el marqués se detuviera. ¿Todo en orden?, preguntó Alonso. Ricardo bajó la cabeza, como queriendo protegerse. Estamos aprendiendo a vivir con los cambios, señor. Alonso no respondió, pero esa frase le quedó resonando toda la jornada. Mientras tanto, Enora trabajaba en el hangar con una determinación silenciosa. Cada tornillo que apretaba, cada diseño que afinaba, era también una forma de afirmarse. Leocadia seguía al acecho, esperando el mínimo fallo para atacarla. Pero Enora no pensaba dárselo. En una pausa, Manuel se acercó y le dejó una pequeña libreta. Para tus anotaciones, no confío en nadie más que en ti para este proyecto. Ella sonrió con timidez, pero en su interior, esa confianza era más que un halago, era un escudo. Una forma de permanecer. En los pasillos del servicio, Cristóbal volvió a enfrentarse con Petra. Esta vez, no hubo gritos, solo una conversación de tono bajo, casi íntima. Sé que estás buscando maneras de socavar mi autoridad, le dijo él, sin levantar la voz. Petra, con una mueca casi de desprecio, replicó, yo no socavo. Solo recuerdo a la gente quiénes eran antes de que tú llegaras. Cristóbal respiró hondo. El pasado puede servir para muchas cosas, pero si se convierte en ancla, nadie avanza. Y se fue. Petra se quedó sola, con una furia contenida que no sabía ya cómo canalizar. Lo que sí se movía era el vínculo entre Federico y Lope. Poco a poco, las charlas se volvieron más profundas. Federico le habló de su hermana desaparecida, de su infancia, de su rabia contra la injusticia. Lope lo escuchó con atención, y en su silencio, Federico sintió un bálsamo. Eres el único aquí que no me mira como a un estorbo, le dijo una tarde. Lope sonrió, porque yo sé lo que es sentirse invisible. Esa frase, simple, tejió una complicidad que sería crucial más adelante. Catalina, por su parte, decidió reunir a su padre, Alonso, con un pequeño grupo de trabajadores. No fue una petición, fue una exigencia. Necesita oírlos, le dijo con firmeza. Alonso, contra todo pronóstico, aceptó. La reunión fue incómoda, al principio. Los trabajadores, intimidados, hablaban poco. Pero uno de ellos, el más veterano, tomó la palabra. Señor Marqués, no queremos caridad, queremos dignidad, y su hija nos la está dando. Alonso no respondió, pero cuando la reunión terminó, pidió a Catalina que se quedara a solas con él. Tienes más carácter del que pensé. Pero recuerda, la fuerza sin prudencia también destruye. Catalina lo miró, serena. Y la prudencia sin justicia, también mata. Esa noche, Ángela volvió a encontrarse con Leocadia. Fue un encuentro inevitable. En los jardines, bajo la luz de las farolas, la mujer mayor le lanzó una amenaza velada. La gente como tú siempre acaba fuera. O peor, Ángela, sin inmutarse, respondió. Y la gente como tú se cree invencible. Hasta que ya no lo es. En ese instante, Curro apareció detrás. No dijo nada, solo tomó la mano de Ángela. Y ese gesto, sencillo pero lleno de significado, hizo que Leocadia se retirara. Porque había comprendido que ya no estaba sola, que esa joven criada que creía insignificante, tenía un escudo más fuerte que cualquier título, el amor. Lope, finalmente, enfrentó su miedo. Se presentó ante Lorenzo con una bandeja de café. Lo miró a los ojos y dijo, «Sabes quién soy. Pero si haces algo, tendrás que enfrentar las consecuencias». Lorenzo lo miró fijamente, y luego, para sorpresa de todos, bajó la mirada. No dijo nada, solo aceptó el café, y con ese silencio, Lope entendió que había ganado. Al menos por ahora. Al día siguiente, Curro se acercó a Cristóbal con una carta en la mano. «No soy un criado cualquiera. Soy hijo del marqués Alonso. Pero eso no cambia mi lealtad hacia esta casa». Cristóbal tomó la carta. La leyó en silencio.
Luego la rompió. No necesito saber más. Tu lealtad se mide en actos. Y hasta ahora, has demostrado más integridad que muchos con sangre azul. Curro, con los ojos brillando, asintió. Y por primera vez, se sintió digno. No por su apellido, sino por sus decisiones. Enora, al volver al hangar, encontró una caja pequeña sobre su banco de trabajo. Dentro, un par de guantes de cuero nuevos y una nota. Para proteger tus manos, que hacen volar mis sueños. No había firma, pero no la necesitaba, porque solo Manuel podía haber escrito algo así. La escena final de ese día mostró a todos, por primera vez en mucho tiempo, en un estado de calma relativa. Catalina caminaba por los campos, con un cuaderno en la mano. Manuel probaba una nueva hélice junto a Enora. Curro y Ángela compartían un paseo por el lago. Lope cocinaba con Federico ayudando. Cristóbal escribía en su despacho. Petra, sola, miraba por la ventana, planeando su próximo movimiento. Y Alonso, desde su biblioteca, observaba todo en silencio, porque comprendía, aunque no lo admitiera, que la promesa ya no le pertenecía solo a él. Pertenecía también a quienes la estaban transformando. Y en esa transformación, entre alianzas inesperadas, confrontaciones abiertas y gestos de amor silenciosos, se tejía el nuevo destino de la promesa. Un destino